Contra lo que la gente puede creer, inicialmente la Revolución Francesa no se inició como un movimiento contra el rey, ¿no? Inclusive el rey gozó del fervor popular y de la amistad popular en el primer tiempo de la Revolución Francesa. Había un sentimiento en el pueblo francés de inconformidad por los privilegios de una clase favorecida, la aristocracia francesa, que suscitaba muchas mortificaciones y unas expresiones del gobierno que no eran gratas para el pueblo, especialmente todas las expresiones de autoritarismo en momentos en que ya se hablaba de libertad, de igualdad, de fraternidad, de otros valores distintos de derechos humanos. Pero, insistimos, el movimiento no era contra el rey. La vida del rey se va complicando por varios factores. El primero de ellos, y nadie lo cita o suele no citarlo, es por la desaparición del coloso de la elocuencia en la Convención Francesa, que desapareció, que se murió, que era Mirabeau. Con Mirabeau vivo las cosas hubieran sido muy distintas. Mirabeau no era un personaje para comprarlo sin beneficio de inventario, era un personaje de una conducta discutible, pero qué orador y qué pensador y qué ideas claras tenía sobre la marcha de Francia hacia lo que llamaríamos una monarquía constitucional, es decir, mantener al rey pero mantenerlo distinto, sin poder de veto sobre las leyes que se dictaran en la convención, sin poderes omnímodos, sin poderes absolutos, pero representando la unidad del país y representando todo lo que significaba la monarquía francesa desde más de 800 años atrás. La desaparición de Mirabeau fue trágica para la monarquía francesa. El círculo empezó a estrecharse y el rey y su familia empezaron a temer porque algo grave pudiera ocurrirles. Y es cuando se toma la aventura desgraciada de la fuga del rey y de su familia hacia donde está la familia reina, es decir, hacia Austria. Y salen de París por puertas excusadas a una hora que nadie sospechaba que salieran, en unos carros que no eran llamativos porque no tenían los emblemas reales. Sale María Antonieta con sus hijos y sale el rey de Francia, Luis XVI, camino de la casa del padre de María Antonieta, del rey o emperador de los austríacos. Desgraciadamente es sorprendido en el camino. Ya en un pueblo muy cercano a la frontera, todo parecía que la aventura iba a terminar bien, pero no terminó bien. El pueblo se puso en estado de alerta en la ciudad de Varennes. Allá detuvieron al rey, detuvieron a la familia y la devolvieron con destino a París. Y ya no llegan como los reyes, sino que llegan como presos. Presos porque eran fugitivos y eran fugitivos de la autoridad francesa, y entonces el rey pasa de ser el rey a ser un presidiario. En lo que se llamó el Temple, lo separan de su familia y empieza un tiempo de verdadera agonía para el rey. Y se dice que al rey hay que juzgarlo, y entonces empieza el juicio del rey. El juicio del rey iba a terminar bien. El juicio del rey tenía mayoría en favor de respetarle la vida y de considerarlo un rey sin poderes, sin las facultades omnímodas que tenía antes, un cambio total de sistema, pero con el rey. Sin embargo, viene la duda de los que eran amigos del rey, de los girondinos, porque los jacobinos y los llamados cordeliers o cordeleros que vivían en el barrio de los franciscanos, que eran más radicales todavía que los jacobinos, los girondinos empezaron a dudar. Y muchos de los girondinos cambiaron de lado y resolvieron votar por la muerte del rey. Fue una votación muy estrecha, tanto que se dice y se repite que la suerte del rey de Luis XVI se decidió por un voto, por uno.
entre centenares de votos que se expresaron en la convención, los unos por la absolución del rey, los otros por la muerte del rey. Y Luis XVI, en un enero como este, queda condenado a muerte por la Convención Francesa, una sentencia que se ejecutaría muy pocos días más tarde. Luis XVI. Ha terminado la dinastía de los Capetos, una dinastía antiquísima, hemos repetido, de más de 8 siglos, con unos reyes extraordinarios. Luis XIV, el rey Sol, el dueño no solamente de los destinos de Francia, dueño de Europa llegó a ser Luis XIV, del reinado más largo que se conozca en la historia, un hombre colosal, un hombre fantástico, seguido por, pues en últimas, un pobre diablo inteligente y vivo, pero que no tenía ningún espíritu de gobierno y no le interesaba el gobierno. Le interesaban las muchachas bonitas, ese fue Luis XV. Y viene Luis, un hombre casado con una niña austríaca que era una adolescente a París, y tiene que enfrentar problema, empezando por una crisis económica pavorosa, que es la última que desencadena, en últimas la que desencadena la Revolución Francesa, la crisis económica. El problema era un problema económico, y por el problema económico fueron convocados los Estados Generales. Esos Estados Generales son los que se reúnen, y el tercer estado, que al decir de Sieyès, del abate Sieyès, no era nada, quiere ser algo y se convierte nada menos que en todo. Y en un día como hoy, Luis XVI pasa de ser rey a ser condenado a muerte. Ha terminado una antiquísima dinastía, ha terminado todo un régimen, el antiguo régimen, para pasar al nuevo régimen. Es un cambio total en la historia de Francia el que se produce un día como hoy, con la condena a muerte de Luis XVI, un 17 de enero de 1793, cambió toda la historia de Francia y, para ser francos también, la historia del mundo. De manera que en eso estamos, queridos amigos, y esa fue la historia que les recordamos a ustedes gracias a ASESCO.